ustedes fuerte me dicen su nombre. 1, 2, 3. Mucho gusto, Carlito. Entonces, un poco, muchas gracias. Me causó gracia, me encanta. Entonces, fíjense, acá esto se trata nada más ni nada menos que, como decimos siempre, de romper el hielo un poco y empezar a conocernos y entrar en clima. Como me dijeron que hay también docentes, también esto es como estrategia para comenzar una clase. ¿Por qué? Porque el chico trae el nivel 5 de la Play de la casa y vos querés que tenerlo quietito rápido. Y no se va a quedar quietito rápido si vos primero no tomás esta atención. En esta charla vamos a aprender, ojo, yo no soy ni neurocientista ni psicólogo, yo soy un transmisor de experiencias que a mí me parecen valederas como docente, que sirven para llevar al aula y que sirven a los padres para llevarlos a la práctica, también con la experiencia que uno tiene como padre. Entonces, fíjense, primera medida, el tema de que nosotros tenemos que aprender cómo funciona esto del cerebro, y a través de las neurociencias nos han permitido establecer algunas cuestiones que son bastante valederas. Lo que hicimos nosotros acá es reconocernos, y así como las personas necesitan aire, agua y comida para vivir, también necesitan afecto. Esto de tocarnos y alegrarnos y todo esto se llama caricia, una caricia positiva, una caricia que nosotros nos dimos a lo mejor con una persona que no conocíamos, pero las caricias no solamente son piel a piel, sino que de la sonrisa, del buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Esto también es caricia, y de esto necesita nuestro gurises, de caricia desde la actitud. Desde la actitud que yo pongo a veces como docente, y fíjate que es una cuestión casi estratégica. Un docente puede decir, qué suerte viniste hoy, las cosas lindas que vamos a aprender. Esa es una actitud. Y a veces sin quererlo, no lo decimos, pero a lo mejor lo pensamos y decir, vino de vuelta. Y como esto de las neuronas espejo, yo advierto si soy bienvenido o no. Y entonces el chico, cuando advierte que no es bienvenido, una persona adulta cuando advierte que no es bienvenido, dice, vos no querías que venga hoy, yo lo lindo que te la voy a hacer pasar. Y opera en consecuencia y te hace pasar una mañana de terror. ¿Por qué? Porque primero, estratégicamente, vos fracasaste en la bienvenida. Esto es interesante desde ese punto de vista. Otra cuestión, esto de las caricias, de que el chico demanda, nosotros como adultos, lo que no nos permitimos perder es la afectividad del chico. Y temblamos si el chico le dice, no te quiero más, o sí. Y a veces hay disputa entre mayores y todos queremos darle todo al chico, ¿para qué? Para no perder ese cariño. Y eso, fíjense, es algo instintivo e inmediato. Y nosotros, dice María, tenemos que aprender, enseñarle al chico a aprender a dominar la pulsión. ¿Qué quiere decir? Lo inmediato, lo instintivo, lo que te pide el cerebro para atrás. Lo pedís, lo tenés, lo pedís, lo tenés. Y así vivimos todos desesperados. ¿Por qué? Porque no paramos de dar. Y es hora de aprender a decir, no, espera, después se dará. Y todo esto es lo que vamos a hablar hoy día. Entonces, fíjense, vamos a hablar de educación emocional. Y esto es una presentación. El del celular soy yo. Vamos a hacer una presentación de lo que es la educación emocional. Su atención, por favor, señores pasajeros. La Fundación Educación Emocional les da la bienvenida a este viaje imaginario con rumbo hacia sus corazones. Ante cualquier emergencia, primero prepárese emocionalmente usted, para luego ayudar a los niños. Les deseamos un placentero viaje por la mente, actividades, sentimientos, emociones y valores. Ajustarse los pensamientos a su mente, que en minutos partimos. Con ustedes, el comandante.
como vamos a hablar de pensamientos, yo hago esto, Lucas lo escribe en sus libros, que un poco hacemos la analogía en cuanto uno va a viajar en avión. Cuando vos vas a viajar en avión te dicen que primero, en caso de emergencia, te pongas la máscara vos y después auxilies al chico. ¿Por qué? Porque puede pasar de que si le pones primero la máscara al chico, vos quedás sin oxígeno y el chico queda desvalido. Entonces primero tenemos que, para contener a los chicos, tenemos que estar contenidos emocionalmente nosotros, o saber de qué se trata esto, porque yo no le puedo decir al chiquito, quédate tranquilo, y si vos estás que explotar. Entonces esto tiene que ver cómo nosotros relacionamos a través de los pensamientos, cómo funcionamos a través de estos pensamientos y cómo funciona el chico. Entonces todo esto es lo que vamos a ver hoy. Esto es mi familia, y yo cuando doy charla para padres, la presento a mi familia. Estos chicos, algunos hace 30 años que viven conmigo. La mayoría son con capacidades diferentes o especiales. Para mí no, el diferente soy yo adentro de todo eso. Y de ellos he aprendido mucho de educación emocional, a no ser rencoroso, a ser generoso, estar siempre contento, reírme de mí mismo, todas esas cosas y muchas más te la da un chico con capacidades diferentes. Y entonces de eso uno se ha nutrido y ha aprendido, más de ellos que ellos de mí. Y por esto a veces los chicos tienen muchas cosas que decirnos y a veces nosotros con sus actitudes debemos interpretar. Y de eso también vamos a hablar hoy. ¿Cómo entender al chico en cuanto él con sus actitudes nos está hablando y nos está queriendo decir algo? ¿Por qué? Porque, hablando un poco de esto, fíjense, les muestro el primer video para analizarlo un poquito. Accionar escolar tiene un trasfondo en la casa. Todo. El chico acá trabajó para agradar a su mamá, lo que más quería, que era su mamá que estaba en la casa. Poco le interesaba lo que le iba a decir la maestra, entonces escribió al revés, con trazos negros. Entonces, y si la docente no conoce cuál es ese trasfondo psicopedagogo urgente, ¿por qué? Porque está pidiendo algo. Fíjense, y ahí está, cuando yo hablo con papás y hablo con docentes, les digo, papá y docentes somos los socios en esto. Entonces, cuando uno habla de esta sociedad, hay cuestiones que son básicas y hay que tener en cuenta. El respeto. No se puede construir ninguna educación si no es en base de respeto. El respeto padre-docente, docente-padre, y docente-alumno y alumno-docente. Y en esto, fíjense, cuando yo hablo con los docentes, les digo, docentes, tenemos que respetar la intimidad de la familia, nosotros no tenemos nada que hacer ahí dentro. Y cuando hablo con los papás, les digo, papá, nosotros tenemos que respetar la dignidad del docente. Si usted le habla mal de mí a su hijo, difícilmente yo le pueda enseñar.
Fíjate vos que estratégicamente, nuevamente, el respeto sale como la primera pauta de educación. Si no, es básico. Entonces vos no podés estar pretendiendo que una persona forme a tu hijo si vos también no le tenés ese respeto, y entre nosotros, los docentes, también. ¿Por qué? Porque los chicos advierten. Si papá y mamá están mal, los gurises digo afectuosamente, es un término entrerriano. Si papá y mamá están mal, los gurises se dan cuenta. Si nosotros los docentes estamos mal, entre nosotros, los gurises se dan cuenta y operan en consecuencia. Con los cursos más grandes, usted sabe que la vieja de... Y entonces a vos te gusta que digan eso, pero después te lo dicen de vos y no te gusta nada. Entonces, fíjate vos eso de cómo mantenés el respeto en estas situaciones. Entonces, lo básico, docentes y padres, tenemos que ser socios en esta cruzada que es cómo le enseñamos, cómo educamos a los chicos. Y esto es una tarea titánica hoy día. Titánica, ¿por qué? Porque voy a empezar primero con las malas noticias. No podemos enseñar como nos han enseñado a nosotros. No podemos educar como nos han educado a nosotros. ¿Algún ejemplo de esto? Me preguntaban en una reunión de padres la otra vez, señor, ¿usted a qué edad considera que mi hijo puede empezar a utilizar el celular? Mire, señora, le digo yo, de acuerdo a mi experiencia, yo empecé a los 40 años. Fíjate vos. Entonces, lo que era un patrimonio de la educación, que era la experiencia, se ha desvanecido. Y después vamos a ver otras características del chico que esto, pero para dar un adelanto a esto. Entonces, en esto, a veces nosotros nos tenemos que poner de acuerdo. Y bueno, esta charla, como dijimos, es ser padres hoy. Y es difícil ser padres hoy y es difícil ser docente hoy, pero no imposible. Y entonces, con esta propuesta que nosotros pretendemos de la educación emocional, decimos que el siglo pasado fue estrictamente cognitivo. Y está bien que así sea. Fue estrictamente cognitivo. Pero en este siglo nosotros necesitamos mucho de lo emocional. ¿Por qué? Porque a través de las neurociencias hemos descubierto que cuando el cerebro aprende algo, se emociona. Y hemos aprendido también que del cerebro, antes decíamos que era algo que había que llenar con conocimiento, que el saber no ocupa lugar. Mentira. El saber sí ocupa lugar. Y vos dejás en tu cerebro lo que te sirve para sobrevivir, que es la función básica del cerebro. Los chicos sobreviven al sistema escolar, por eso estudian, pero estudian a la noche para llenar el formulario a la mañana y comenzar a olvidar a la tarde. Nada significativo. Nunca más actual la pregunta de un chico de secundaria que te dice, profe, ¿y para qué me sirve esto? Tenemos que responder a eso, a esa significatividad, porque si no el cerebro olvida. Fíjense qué pérdida de tiempo que el chico estudia a la noche, completa el formulario, son regauchos todavía. ¿Por qué? Porque eso no queda en el cerebro, porque no se emociona. Es una sobrevivencia al sistema que le estamos imponiendo a nosotros. Fíjense cómo atraviesa lo cognitivo, es valedero, sí, pero tiene que ir a la par de lo emocional. Entonces, esto es un poco lo que pretendemos hacer. ¿Y por qué surge esto de lo emocional? A Carlitos, a Luca Malaysia, ¿a quién se le ocurre esto? O al Ministerio de Educación, al Ministerio... Fíjense, la UNESCO, a nivel mundial, la UNESCO, para el siglo XXI, dice que la escuela debe enseñar a conocer, cosa que hacía siempre, a hacer actividades, cosa que hacía siempre, y debe enseñar a ser uno mismo, ser persona. Y ahí entra lo emocional. Yo, para ser una persona, debo ser tenido en cuenta. Yo, como docente de matemáticas, debo saber mucha matemática para enseñarle matemáticas a Pedro. Pero más debo saber de Pedro. Si no, no le voy a poder enseñar. Entonces, ahí se atraviesa lo emocional y el ser. Yo me siento fantástico ahora porque ustedes me están prestando atención. Si no, estaría desesperado, frustrado. Eso le sucede al chico. Y fíjense que a través de la neurociencia se ha descubierto esto, que cuando una persona se siente aceptada, ¡tac!, recién ahí se dispara la atención. Yo te tengo que aceptar a vos para que vos me prestes atención. Si no, es imposible.
¿Y para qué necesito la atención? El que atiende, entiende. Y el que entiende, aprende. Fíjense cuál es el proceso. Y esto también para nosotros como padres, que primero vos, vos decís, demandás, presta atención, presta atención. Cualquier día un chico nos va a decir, no te voy a prestar, hermano, lo que vos no me devolvés. Porque todo lo que hace el chico es en función de que le prestemos atención. Y entonces a veces decía un novelista que ante la nada y el dolor, las personas preferimos el dolor. Y esta nada, ¿qué quiere decir? Antes de ser ignorados, yo me porto mal para que vos me tengas en cuenta. Y eso a veces no sucede. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que la escuela está entre medio de familias que aman mucho a sus hijos y familias que no contienen bien a sus hijos. La familia está en el medio de mucho amor y de carencia de amor. La escuela tiene que englobar toda esa circunstancia y hacer convivir a esas personas. Entonces, esto de enseñar a hacer va por ahí. Y la otra cosa que pide la UNESCO también va aparejada de lo emocional, a enseñar a vivir juntos. Entonces, vos tenés que enseñar a vivir juntos, y la escuela tiene que enseñar, nosotros como sociedad, nosotros como adultos debemos enseñarle a los chicos a vivir juntos. Nosotros debemos darle el ejemplo a los chicos cómo se hace para vivir juntos. Y fíjense que todo esto nos interpela a los adultos. Los chicos no escuchan lo que les decimos por lo que somos. Lo que nosotros somos no les permite a los gurises escuchar lo que les decimos. ¿Cómo es esto? Si yo le digo a mi alumno, estudien gurises, a mí se me nota si no estudio. Lean, chicos, a mí se me renota si no leen. Hay que llegar temprano, a mí se me nota si no se nota. El celular no se usa, y yo, a mí se me nota si lo uso. O en la casa vos le decís, no mientas, no mientas. Y tocan el timbre, si es fulano, decirle que no estoy. Y entonces, fíjate, lo que soy no le permite escuchar lo que le digo. Entonces el chico primero aprende por lo que ve. Segundo, por lo que le dicen sus compañeros o sus pares. Y por último, lo que le dice el adulto, docente o padre. Estamos primero con el ejemplo y último con lo que decimos. Entonces eso también es bastante interesante desde ese punto de vista.